Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a analizar un tema que ha causado mucha controversia en Colombia. El tuit del presidente Gustavo Petro con la ubicación de un supuesto campamento del ELN en Catatumbo usando Google Maps. Parecía algo simple, ¿no? Simple tuit, pero desató acusaciones de poner en riesgo la seguridad nacional e incluso denuncias legales. Para entenderlo bien, empecemos por el tuit en sí. ¿Qué podemos decir sobre la imagen y el mensaje de Petro? Bueno, el presidente publicó una imagen de Google Maps con un marcador en una zona rural de Tibú etiquetada como ELN. Simplemente ELN, ¿no? Sí, luego, en otro tuit, instó tanto al ELN como a las Fuerzas Armadas a que evitaran daños a la población civil. Y ahí es donde empiezan las diferentes interpretaciones, porque algunos lo vieron con una advertencia al LN, mostrando que su ubicación era conocida. Precisamente. Mientras que otros, como un concejal de Bogotá y algunos veteranos del ejército, lo interpretaron como una filtración de información clasificada que ponía en peligro la seguridad nacional. Incluso se atrevieron a decir que la imagen provenía de un informe de inteligencia secreto. Espero. ¿Cómo habría tenido acceso este concejal a información tan sensible? Si realmente era un informe clasificado, no debería haber sido imposible para él obtenerlo. Esa es la gran pregunta. Y tanto el ministro de Defensa Iván Velázquez como el general de la policía, William René Salamanca, negaron rotundamente que el tuit de Petro comprometiera alguna operación contra el ELN. Pero incluso con esas negaciones, los medios de comunicación se lanzaron a especular. Algunos aseguraban que la ubicación era un objetivo de una inminente operación militar y que el tuit de Petro lo había arruinado todo. Lo interesante es que otros medios, citando líderes locales, afirmaban que esa zona había estado previamente bajo el control de disidentes de las FARC. Según ellos, estos grupos habían establecido infraestructura y usaban a la población civil como escudos humanos. Y para añadir más complejidad, la ubicación señalada en el tuit La Vereda Puerto Barrancas forma parte del resguardo indígena Barí. Esto nos lleva a la cuestión del respeto al territorio indígena, las implicaciones de una intervención militar en esa zona. Es un punto crucial porque incluso si el gobierno quisiera tomar alguna acción militar en la zona, la presencia de la comunidad indígena barí añade otra capa de complejidad. No se puede simplemente entrar y actuar sin considerar sus derechos y autonomía. Entonces, por un lado, tenemos la denuncia del concejal, la cual, si fuera cierta, implicaría una grave violación de la seguridad nacional. Pero, ¿qué tan probable es que Petro realmente filtrara información clasificada? Podría haber otras explicaciones para la denuncia. Es una pregunta que vale la pena explorar, porque la fuente no da detalles de cómo el concejal habría accedido a esa información. Esto nos lleva a cuestionar que si realmente tenía acceso a un informe clasificado o si la denuncia es más bien una jugada política para criticar a Petro. De acuerdo, pero antes de profundizar en las motivaciones del concejal, hablemos un poco más de la región del Catatumbo y la presencia de grupos armados. Porque independientemente del tuit, las autoridades siempre han sabido de las actividades del ELN y otros grupos ilegales en la zona, ¿verdad? Efectivamente, Catatumbo ha sido escenario del conflicto armado colombiano durante décadas. La presencia de grupos guerrilleros, paramilitares y bandas criminales ha generado violencia, desplazamiento y pobreza en la región. Y por lo que hemos visto en las fuentes, esta zona, en particular la vereda Puerto Barrancas, es un punto estratégico para estos grupos. ¿Qué sabemos sobre su presencia y sus actividades en este lugar específico? Bueno, según algunos reportes, el Frente 33 de las disidencias de las FARC opera en la zona. Incluso se menciona que han establecido infraestructura y servicios para la población, financiados por supuesto con recursos ilegales. Esto nos muestra la complejidad del conflicto en Colombia, donde las líneas entre lo legal, ilegal, lo político y lo criminal a menudo se desdibujan. Claro, y esto nos lleva a preguntarnos por qué, si las autoridades saben dónde están estos grupos, no se ha hecho más para combatirlos. Es una pregunta con una respuesta compleja. La lucha contra los grupos armados en Colombia no se limita a la acción militar. Implica estrategias de desarrollo social, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la búsqueda de soluciones políticas a las causas del conflicto. Entonces, si las autoridades ya conocían la ubicación del ELN en Catatumbo, ¿por qué tanto revuelo por el tuit de Petro? ¿Podría ser que este incidente se esté utilizando como una herramienta política para criticar al gobierno? Esa es una posibilidad que no podemos ignorar. El gobierno de Petro ha implementado un enfoque diferente en la lucha contra los grupos armados. Priorizando el diálogo y la paz total, esta estrategia ha generado resistencia en algunos sectores políticos y militares que prefieren un enfoque más tradicional, basado en la fuerza. Entiendo. Entonces, podríamos decir que este incidente es parte de esa lucha de poder. Se está usando la seguridad nacional como argumento para deslegitimar al gobierno de Petro. Es una interpretación plausible. Y para comprender mejor la situación, creo que debemos analizar más a fondo las motivaciones del concejal que presentó la denuncia. Tienes razón.
Vamos a profundizar en eso después de una breve pausa. Me parece perfecto. Retomando la conversación, me parece crucial entender mejor al concejal que interpuso la denuncia. ¿Qué sabemos sobre sus motivaciones y su historial político? Bueno, lo que es interesante aquí es que el concejal pertenece al Partido Centro Democrático, conocido por su oposición a Petro y sus políticas. De hecho, ha sido un crítico vocal de la paz total, argumentando que debilita al Estado frente a los grupos armados. Ya, eso me hace pensar, si el concejal ya se oponía a la estrategia de Petro, ¿podría ser que la denuncia sea una forma de sabotear sus esfuerzos de paz o incluso de ganar notoriedad política a costa de este incidente? Si conectamos esto con la narrativa que ha construido el Centro Democrático, una posibilidad. Han utilizado la seguridad nacional como un argumento recurrente para criticar al gobierno, y este caso podría encajar perfectamente en esa estrategia. De acuerdo, pero volviendo a la denuncia en sí, ¿qué tan sólida es la evidencia que presenta? Realmente demuestra que el tuit de Petro puso en peligro la seguridad nacional. Esa es la clave del asunto. La denuncia se basa en la afirmación de que el presidente divulgó información clasificada, pero no ofrece pruebas concretas de cómo el concejal habría tenido acceso a ese supuesto informe de inteligencia. Es curioso, porque si la información era tan secreta, ¿cómo llegó a manos del concejal? ¿No debería haber algún tipo de protocolo o control para evitar este tipo de filtraciones? Exactamente, y esa falta de claridad sobre la fuente de la información debilita la denuncia. Además, recordemos que tanto el ministro de Defensa como el director de la policía negaron categóricamente que el tuit de Petro hubiera afectado las operaciones en la región. Pero aun si la denuncia no tiene fundamentos sólidos, el daño ya está hecho. Los medios de comunicación se han centrado en la polémica, generando incertidumbre y desconfianza hacia el gobierno. ¿Cómo crees que esto afecta la percepción pública de la paz total y los esfuerzos de diálogo con el ELN? Sin duda, la cobertura mediática ha influido en la opinión pública. Algunos medios han presentado el incidente como una prueba de la incompetencia del gobierno y la fragilidad de la paz total, lo que podría alimentar el escepticismo hacia el proceso de paz. Es una lástima, porque en lugar de centrarse en la controversia del tuit, podríamos estar hablando de los desafíos reales que enfrenta la región del Catatumbo. La pobreza, la falta de oportunidades, el abandono estatal, son factores que contribuyen a la persistencia del conflicto armado. Completamente de acuerdo. Es importante recordar que el Catatumbo ha sido históricamente una de las zonas más afectadas por la violencia en Colombia. Las comunidades que viven allí han sufrido décadas de conflicto, desplazamiento y violaciones a sus derechos humanos. Y la presencia de ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales solo agrava la situación. Mencionaste que el Frente 33 de las disidencias de las FARC opera en la vereda Puerto Barrancas. ¿Qué sabemos sobre sus actividades y su impacto en la población? Lo que es preocupante es que, según algunos reportes, este grupo no solo se dedica al narcotráfico y la extorsión, sino que también busca controlar el territorio y la población a través de la intimidación y la violencia. Eso me recuerda que la vereda Puerto Barrancas forma parte del resguardo indígena Barí. ¿Cómo afecta la presencia de grupos armados la vida de estas comunidades? ¿Han denunciado alguna violación a sus derechos o han sido víctimas de reclutamiento forzado? Lamentablemente, las comunidades indígenas en Colombia son especialmente vulnerables a la violencia de los grupos armados. Se han documentado casos de desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, amenazas a líderes indígenas y afectaciones a sus territorios ancestrales. Es terrible pensar que mientras discutimos sobre un tuit, estas comunidades siguen sufriendo las consecuencias del conflicto. ¿Qué se está haciendo para proteger a la población indígena en el Catatumbo y garantizar sus derechos? Bueno, existen algunas iniciativas por parte del gobierno y organizaciones de derechos humanos para brindar protección y asistencia a las comunidades indígenas en zonas de conflicto, pero la realidad es que los recursos son limitados y la situación sigue siendo muy compleja. Es evidente que la situación en el Catatumbo va mucho más allá de un simple tuit. Las comunidades que viven allí enfrentan desafíos enormes y el conflicto armado sigue siendo una amenaza constante para su seguridad y bienestar. Precisamente, este incidente nos recuerda la importancia de abordar el conflicto de manera integral, no solo desde la perspectiva de la seguridad nacional, sino también desde el desarrollo social, la protección de los derechos humanos y la construcción de una paz duradera. Y para eso, es fundamental entender las complejidades del conflicto, las motivaciones de los diferentes actores y el impacto en las comunidades más vulnerables. Totalmente de acuerdo. Y creo que este caso del tuit de Petro nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre esos aspectos y para exigir a nuestros líderes soluciones que realmente contribuyan a la paz y al bienestar de todos los colombianos. Exacto. Y para profundizar aún más en este tema tan complejo, nos gustaría recomendarles el podcast Voces de Colombia. Exactamente. En Voces de Colombia, que pueden encontrar en YouTube, encontrarán análisis, debates y entrevistas que les ayudarán a comprender mejor la realidad del país.
No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio. Y volviendo al tema del tuit de Petro, creo que la pregunta que nos deja este episodio es ¿cómo encontrar un equilibrio entre la transparencia en asuntos de seguridad nacional y la necesidad de proteger información sensible en un contexto de conflicto armado? Es una pregunta difícil, sin duda. Yo creo que la respuesta está en la construcción de una sociedad más informada, crítica y participativa, donde la información fluya de manera responsable y donde la seguridad nacional no se utilice como un instrumento para silenciar la crítica o manipular a la opinión pública. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigir a nuestros líderes que actúen con transparencia y responsabilidad, que rindan cuentas por sus acciones y que prioricen el bienestar de todos los colombianos, especialmente aquellos que viven en zonas de conflicto como el Catatumbo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya sido útil para entender mejor la complejidad del conflicto en Colombia y las implicaciones del tuit de Petro. Hasta la próxima.